Cordial saludo, tutor, compañeros. Bueno, el tema del cual vamos a hablar el día de hoy es acerca de la corrupción, el cual es el trabajo correspondiente a la actividad número 3 que presentamos en el periodo pasado. Bueno, quisiera antes de empezar como a tocar el tema, mencionar al autor Sánchez en el escrito Ética y la Política, en el cual él dice algo muy importante que es acerca del antihumanismo, que se impregna en el sistema económico social capitalista, en el que impera como ley suprema el lucro ganancia en el trabajo humano, se convierte en mercancía y en las relaciones se deshumaniza. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente lo que yo relaciono esto con respecto a la corrupción es que los políticos están siendo antihumanistas con nosotros. ¿Por qué? Porque son unos egoístas que solo buscan su beneficio propio, su propio bienestar, el de sus familiares. Quienes contratan licitaciones y quienes desvían los recursos que son muchas veces para niños necesitados o estudiantes o proyectos que son de suma importancia para la comunidad, estos desvían los recursos. Esto pues es algo inhumano porque son personas que no pueden satisfacer sus necesidades y estas personas lo que hacen es lucrarse con este dinero. Por ejemplo, el fiscal Néstor Humberto Martínez menciona en el diario El Tiempo 156 posibles casos de corrupción de políticos vinculados. Entonces, pues esto enmarca a muchísima gente que no debería ser así, porque realmente ahí nos estamos dando cuenta con esta cifra tan grande a cómo estamos de perjudicados gracias a este tema. Por ejemplo, él menciona eh, puntualmente para este año, de acuerdo a las elecciones, él menciona una compra de votos posiblemente que está siendo investigada. Las siguientes personas pues que me gustaría relacionar, porque me parece terrible que se estén dando estos casos, ¿no? Y todos por compra de votos, que son Aida Merlano, Lilibet Ginas, Jorge Rangel, Margarita Balén, Juan Carlos Zamora, Eiser Castro Bravo, Eiser Castro Reyes, y en Medellín Margarita Restrepo, quien fue elegida por segunda vez, Juliet Gutiérrez, perdón, Julián Gutiérrez, pues él era una persona que supuestamente trabajaba en el distrito y exigía a profesoras de jardín infantil que votaran por Diego Caro y María Fernanda Cabal. Las amenazaba con que si no votaban por ellos, les iba, pues el otro año no les iba a contratar más. Entonces, pues esto me parece a mí terrible que se esté presentando. Por ejemplo, hay un caso en particular que me pareció tremendo, que es Iván Díaz Mateus, quien fue condenado por la Yidis política. ¿Qué pasó? Entonces él fue condenado, pero él se dirigió a la Corte de Derechos de Naciones Unidas, presentando una violación de sus derechos, diciendo que a él se le había vulnerado el derecho de la doble instancia. Entonces, bueno, él presentó allá todo su proceso y finalmente él ganó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el país ha sido multado por violarle sus derechos, y pues quiénes son los que vamos a pagar nosotros. Entonces pues yo pienso que ya todos los colombianos estamos cansados de que pase este tipo de cosas. Entonces se condenan a los corruptos, pero entonces los corruptos, claro, inconformes porque han sido condenados, demandan al Estado, ganan, y nosotros los colombianos a través de los impuestos tenemos que pagar. Esto pues no me parece a mí algo coherente, me parece algo inhumano, algo que no se debería hacer. Y de acuerdo como lo menciona la autora Adela Cortina, eh, o somos morales o somos inmorales. Y está claro que en nuestro país la mayoría de representantes de nuestro gobierno está representada por personas inmorales,
Y no solo esto, también tenemos personas que no necesariamente son del gobierno, pero que también están cayendo en casos de corrupción, donde están ofreciendo bastantes sumas de dinero para ganar contratos muy grandes. Entonces, pues yo quería como mencionar esto. También tengo unos casos que estuve investigando que también me parece muy importante mencionarlos, que son, por ejemplo, los casos más sonados. También los tomé del diario El Tiempo y también pues verifiqué en El Espectador y otros diarios, donde, bueno, por ejemplo, tenemos los casos más sonados, que son el caso de Odebrecht, por el pago de los contratos que se adjudicaron. Tenemos el caso de Reficar por 610.000 millones, el caso de PAE, que es el programa de alimentación escolar, algo que es tan delicado porque estamos hablando de los niños que van a estudiar, los niños de bajos recursos, que no tienen tal vez para un desayuno, por irregularidades en más de 10 departamentos. Tenemos el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, con 31 investigaciones en Cundinamarca. Tenemos recobros del FOSIGA por empresas fachada. Tenemos el cartel de la chatarrización por funcionarios del Ministerio de Transporte. Tenemos a Ecopetrol Red País, quienes cobraban un IVA superior a 100.000 millones, lo cual era falso, ¿no? Tenemos el carrusel de la contratación, de la fase 2 de Transmilenio. Tenemos en la justicia, tenemos a magistrados de la Corte que estarían favoreciendo a políticos en los procesos judiciales. Además de esto, pues hay otros temas bastante mencionados, como los elefantes blancos, que pues vemos muy seguido de pronto en las noticias, o simplemente nosotros cuando estamos en nuestras comunidades logramos observar todos estos que se presentan. Por ejemplo, un caso de elefante blanco grandísimo aquí en Bogotá es el tema de la construcción de la sede de Policía Nacional, eh, que finalmente se quedó ahí, no ha empezado. Estamos a la espera a ver si adjudican el contrato. Se suponía que a mitad de año lo iban a adjudicar, pues al momento estoy investigando, pero pues no encontré si ya lo adjudicaron. Pero es una obra que está en detrimento patrimonial, bastante costosa. Entonces, pues son como estos los temas que quería enmarcar con respecto a la corrupción. La corrupción la vemos en cada momento, cuando se ofrece de pronto dinero a cambio de que den un contrato o de un favor. Todo este tema de la mala atención en el sistema de salud, en el sistema de educación. Con respecto a lo anterior mencionado, mi propuesta para dar solución a este tipo de problemas es la participación ciudadana mediante el voto para la consulta anticorrupción. Considero que es muy importante que todos los colombianos salgamos a hacer nuestro derecho, a ejercer nuestro derecho del voto, en donde vamos a votar por 7 propuestas muy importantes, las cuales a continuación mencionaré, que van a ayudar de pronto a mejorar estas condiciones que se vienen presentando, ya que en nuestra ley de pronto no es lo suficiente, no tiene las suficientes columnas que puedan como fortalecer el castigo a estos delincuentes de cuello blanco. Bueno, de acuerdo al voto para la consulta popular, existen 7 preguntas, las cuales son: la primera, reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado; la segunda, cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado; la tercera, contratación transparente obligatoria en todo el país; cuarta pregunta, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Pregunta número 6.
hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de los políticos elegidos y extinguirles el dominio. Y la número 7, no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. Entonces, pues estas son los votos para las preguntas de los votos para la consulta anticorrupción. Entonces, pues a mí personalmente me parece que es una forma como nosotros podemos darle algo de solución a este problema. Por esto, personalmente yo voy a votar y he tratado de convencer o comentarles a las personas que conozco que me dicen que no van a votar, que esto es conejo, que esto no sirve, que esto es para hacer una trampa. Hay personas que no conocen del tema y sí lo están juzgando, nunca lo han leído. Entonces, pues, dentro de mi solución como tal está en concientizar a las personas que conozco que es importante que salgamos este 26 de agosto a votar. Y por otro lado, pues personalmente lo he hecho. A veces me llegan videos acerca del tema y lo que hago con la red social es replicarlo, porque sí me parece muy importante que pues trabajemos desde esta parte, ya que personalmente la única manera que yo veo que nosotros podamos desde aquí, no estando en el poder, desde nuestra posición, es no ser corruptos, no hacer lo que ellos hacen, ¿sí? Como a nivel personal, o si algún día llegamos al poder, pues trabajar bajo valores morales y éticos, pero por el momento, digamos que la única manera que yo creo que puedo hacer participación en esto es votando por esta consulta. Entonces, pues este es mi planteamiento. Agradezco mucho por la atención prestada, que tenga muy buen día. Hasta luego.